Muy bien. Buenas noches. Un gran saludo a toda la comunidad leoncio-praína que nos escucha a nivel nacional e internacional. Soy Luis Herrera, presidente de la asociación, y esta noche me complace presentar al coronel de la Policía Nacional del Perú, Benedicto Jiménez Vaca, quien todos conocemos y reconocemos como uno de los autores y participantes de la captura del siglo. Pero el coronel Jiménez Vaca tiene una historia importante que contar y de la cual debemos hacer reseña. Ha sido placa de honor de su promoción, los audaces de la Policía de Investigaciones del Perú, y como tal ha llevado una carrera digna dentro de la institución policial, habiendo trabajado en múltiples dependencias policiales y sobre todo en la Dirección contra el Terrorismo y del grado de coronel como asesor de Naciones Unidas justamente contra este flagelo. Por eso nos complace contar con su presencia, mi coronel, y dejo con ustedes justamente a tan prestigioso oficial que va a tratar un tema tan importante hoy en día como es un análisis del caso de Sendero Luminoso, el Movadef y otras organizaciones. Coronel, bienvenido. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis, muy amable por tus palabras tan gentiles. También quiero saludar a la asociación de su padrino de que a nivel nacional e internacional que nos están escuchando y de todos los cibernautas que están, digamos, siguiendo esta charla. Para mayor objetividad de la charla, he preparado una diapositiva de manera muy didáctica que nos va a hacer conocer el derrotero de Sendero Luminoso hasta nuestros días, después de la captura de Abimael Guzmán. Yo sé que va a ser interesante porque muchas veces no conocemos realmente qué es Sendero Luminoso. Tenemos una idea muy vaga. Sendero tiene más de 50 años de su separación del Partido Comunista Peruano Bandera Roja, de Saturnino Paredes, en 1970, que ya comienza Abimael Guzmán a proyectarse dentro de un comité regional, José Carlos Mariátegui, que después va a dar nacimiento a lo que ellos consideran el Partido Comunista Peruano desde el punto de vista de Sendero, que después se llamó Sendero Luminoso. Pero vamos a conocer bien el derrotero histórico de manera muy didáctica, muy simple, para entender lo que está pasando y lo que puede venir después del 6 y antes del 6. Esa es la idea. Entonces voy a pasar las diapositivas y voy a ir explicándolas. El título del tema es la situación del terrorismo en el Perú, la vinculación de Sendero Luminoso, el Movadef con Ares Sute y el candidato Pedro Castillo de Perú Libre, para ver, señalar qué vinculaciones tiene con estos grupos que son los brazos políticos de Sendero Luminoso como Movadef y con Ares Sute. Antes de empezar la charla, quiero traer digamos, estos pensamientos, estos lemas, estas frases extraídas de la Biblia, ¿no? En la Biblia es muy interesante ese libro de libros. El mismo Mario Vargas Llosa decía en la novela El héroe indiscreto que debemos leer la Biblia por cultura general para entender mejor el mundo que vivimos, porque muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor vienen directa o indirectamente de la Biblia. Efectivamente, si uno lee a Mateo 13:9, va a encontrar esta frase: el que tenga oídos, que entienda. Cuando a Jesús le preguntaron por qué hablaba con parábolas, él decía, el que tenga oídos, que entienda. Hay muchos que cuando miran no ven, cuando oyen no escuchan ni entienden. Espero pues justamente que cuando termine la charla puedan muchos tener los oídos abiertos para entender lo que uno le está diciendo. Porque entramos en un escenario muy complejo en el 6 de junio donde se va a jugar el futuro de nuestro
país prácticamente en cuanto a la democracia y la libertad. Y justamente hablando de libertad, quiero traer a colación también un pensamiento de este Karl Popper. Karl Popper era uno de los enemigos recalcitrantes del marxismo-leninismo. Tiene una novela, una obra que se llama La sociedad abierta de sus enemigos, y él decía lo siguiente sobre la libertad. La libertad es más importante que la riqueza. Esta es una condición indispensable para vivir al menos humanamente. Como ustedes conocen y saben, esto es algo ya notorio y público. El 12 de septiembre del 92 se detuvo a Abimael Guzmán después de 3 años de investigación y 10 operaciones de inteligencia, aplicando un método, una teoría llamada la inteligencia operativa policial, que es la mezcla de la inteligencia clásica con la investigación criminal. Y cuando se captura a Guzmán fue la elevación de la investigación criminal a nivel de arte, porque normalmente la investigación criminal es un método, pero uno puede elevarlo a nivel de arte cuando se da captura de esta magnitud. Entonces, cuando se le capturó a Guzmán, faltaba completar la victoria, que solamente una victoria completa se da en 3 ámbitos: militar, ideológica y políticamente. Se le venció militarmente y él aceptó la derrota militar, pero nunca ideológica ni políticamente. Tal es así que nos dimos una borrachera triunfalista, nos peleábamos para ver quién lo capturó y quién, no, y quién tuvo participación, se inventaron historias, aparecieron nuevos héroes. Pues bien, eso lo llamo yo borrachera triunfalista, y dejamos que Guzmán se recupere, fortalezca el partido, y ahora estamos viendo las consecuencias. En el Perú actualmente existen dos grupos terroristas. Uno es dirigido por Víctor Quispe Palomino, camarada José. Este es un grupo que se autodenomina, ellos mismos se autodenominan como Militarizado Partido Comunista Peruano. Su base ideológica, a partir de 1999, que se separan del otro grupo que en ese entonces se llamaba Solución Política, es el marxismo, leninismo, maoísmo. Y si uno observa, le han quitado el de pensamiento Gonzalo, se han quedado en el maoísmo. Este grupo actúa en la selva peruana, en los valles de los ríos Apurímac y Eni. Y el otro grupo se le conoce a partir del 2008 como Nueva Fracción Roja. El que dirige este grupo es Abimael Guzmán, preso a cadena perpetua, tiene 86 años y desarrolla una estrategia ya no militar, sino política, ideológica, legal y reivindicativa. Y su base ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Ambos grupos están en pelea, o sea, hay profundas contradicciones entre ellos, incluso llegan a insultarse, como Gonzalo le llama a José, Víctor Quispe Palomino, camarada José, que son puros mercenarios o insurrectos errantes, emboscados en los árboles y no en las masas. El peor insulto que pueden recibir es justamente que le llamen mercenarios insurrectos errantes. Quiere decir que están emboscados en los árboles, en la selva, y no han construido el frente a través del trabajo de las masas, y que nunca se van a proyectar ellos a la captura de poder si no tienen un trabajo de masas, indudablemente. Ese es el tipo de insulto que se da. Y el José lo llama a Guzmán excremento de perro capitulador, traidor al Partido Comunista Peruano, la línea oportunista de derecha, terrorista y genocida contra las masas y el pueblo, y incluso dice que si tiene oportunidad de fusilarlo, lo hace. Tal es así que las contradicciones entre ellos son muy fuertes. No hay ningún punto de coincidencia para decir que mañana más tarde va a haber una alianza entre ellos. El grupo del BRAI está sentado
en los valles de los ríos Apurima, Ene, o sea, prácticamente la selva peruana, y tiene ahí más de 40 años en esa zona, dominan a perfección la zona y han nacido y crecido y fallecido también esta gente, de tal manera que cuando entra la policía y la fuerza del orden, ellos tienen control de la selva. Han realizado emboscadas, asaltos, han derribado helicópteros. Esta es una foto tomada de ellos mismos donde se ve el derribo de un helicóptero el día 12 de abril de 2012. Para ellos, derribar un helicóptero es una acción bastante exitosa y sustantiva, porque ahí consiguen armamento, consiguen equipo, ahí están quitando los equipos de comunicación, las armas. Han derribado varios helicópteros y es un grupo al que no hay que quitarle la atención ni subestimarlo. Lo que me llamó la atención es que en el plan de seguridad ciudadana de Pedro Castillo no señala, no dice que hay que eliminar o combatir al grupo del BRAE. Ni siquiera ha colocado ahí luchar contra el Movadef. Solamente ha colocado terrorismo de Estado. O sea, terrorismo de Estado. Ha solayado los otros dos tipos de terrorismo. Y eso ya deja mucho que pensar. Terrorismo de Estado nunca existió. Hubieron hechos aislados, pero ¿por qué olvidarse de poner ahí o solayar, poner ahí la lucha contra el grupo del BRAE? Porque hay un coqueteo, hay una ligazón. Cuando salió la camarada Bilba a decir de que hay que votar contra Keiko, si no es un traidor, quiere decir que hay una componenda entre el grupo del BRAE y el Partido Perú Libre por esa línea, y también con Pedro Castillo. Bien, el año 93, al año siguiente la captura de Guzmán, él lanza lo que se conoce como el Acuerdo de Paz. Incluso hay dos cartas donde se solicita al presidente Fujimori llegar a un acuerdo de paz. Pero se da cuenta, este plan duró hasta el 97, pero se da cuenta de que Fujimori no quería negociar ni transar. Entonces, en el año 2000, cambiaron de táctica y lanzan el plan Solución Política con 5 puntos. En el año 2000 o 2001, ya era el gobierno transitorio, se flexibilizó en cierta medida a las cárceles porque les permitieron a ellos reunirse, trasladar a los dirigentes de una cárcel a la otra, y se llevó a cabo un cónclave en noviembre del año 2000, donde ahí se juntó Osman Morote, Gonzalo, la Elena Iparraguirre, Reboledos, entre otros que trajeron de distintas cárceles para que se conversen y de paso también a menguar un poco las huelgas de hambre que ellos estaban llevando a cabo para cambiar la situación carcelaria. Y en el año 2008 se encuentra el plan de construcción del partido hasta nuestros días. Este plan es la hoja de ruta, como vamos a explicar más adelante. Pero en el año 93, el punto de quiebre estratégico de la lucha fue su captura y de la dirección central, los dirigentes. Entonces cambiaron de estrategia y establecen una nueva estrategia, pasar a desenvolverse de tiempo de guerra a tiempo de paz. Hacer un repliegue militar, adoptar nueva forma de lucha, más ideológica política, legal y reivindicativa, que no era una forma de dejar de luchar, sino adaptar la lucha a las nuevas condiciones. Acá podemos ver el derrotero histórico de este grupo después de la captura de Guzmán, del 93 al 95, hasta el 97 el acuerdo de paz que no se logró nada positivo. En el año 2000 el plan de solución política lo primero llevó a la guerra con sus 5 puntos. En el año 2008
en la celda de Guzmán se encuentra el plan de construcción del partido con un objetivo que era la amnistía general y reconciliación nacional. En el año 2009 aparece el MOVADE, Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales. Ese mismo año aparece el CONARE-SUTE, el Comité de Reconstitución del SUTE. El 2011 el MOVADE intentó inscribirse como partido, le fue denegado porque tenía como base ideológicas que hasta ahora la tiene de marxismo-leninismo, mismo pensamiento Gonzalo, y cada vez que se habla de pensamiento Gonzalo se asocia con la violencia terrorista. No logró el objetivo. El 2014 hay una operación Perseo que lo hizo la DINCOTE, detuvieron como a 70 de MOVADE. El año 2015, como no lograron la inscripción como partido en 2011, entonces ellos generan otro grupo, otro organismo generado que era el Frente de Unidad Democrático de Defensa del Pueblo Peruano, que se conoce como el FUDET. El FUDET también intentó inscribirse como partido, pero no lo lograron. ¿Por qué ellos tanto interés en inscribirse como partido? Porque el plan de construcción, después vamos a explicarlo, generó nuevos organismos generados, pero ¿en función de qué? De la conquista del poder a través de las urnas. Como ellos dijeron, bueno, nos han vencido militarmente, pero no ideológica y políticamente, ahora no vamos a desarrollar la lucha armada, pero vamos a establecer un objetivo de conquistar el poder a través de las urnas. El plan de solución política, que es importante porque hasta ahora se viene llevando a cabo, comprende 5 puntos. Solución política de los problemas llevados a la guerra. Democratización de la sociedad peruana. Producción nacional y trabajo para el pueblo. Cierre del penal militar de la base naval del Callao. Y verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional, que es el punto más importante. La verdadera amnistía general se traduce en que sale Abimael Guzmán y todos los presos por terrorismo, que son como 100 los que quedan, lograr su libertad. Ahora, todas las consignas, los lemas que aparecen en las movilizaciones, en cartelones, ¿no? tiene una consecuencia de estos 5 puntos de la solución política. Pedir la libertad de Abimael Guzmán Reynoso, amnistía general para civiles, policías y militares, solución política, amnistía general y reconciliación nacional, que es el MOADE, cierre del penal militar de la base naval del Callao. Encender o nada es al azar. Todo tiene una explicación lógica. No es que salga un afiche y diga cierre de penal militar de la base naval. Eso obedece a una consigna, a un punto del plan de solución política de este grupo de la nueva fracción roja. Ahora, la madre del cordero, la hoja de ruta, es este documento, que no es fácil entenderlo. Hay que, ya uno con la experiencia que tiene puede descifrarlo e interpretarlo, ¿no? Este documento se llama Plan de Construcción del Partido. Fue encontrado en noviembre de 2008 en la celda de Guzmán. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Guzmán estando preso, ¿cómo puede estar pensando en planes de construcción? Efectivamente, no hay que subestimarlo a Guzmán, sigue siendo el genio del mal. Él, digamos, elabora este plan de construcción y lo divide sobre el partido, en lo ideológico, en lo político, trabajo de masas y ejército guerrillero popular. Pero uno dice, ejército guerrillero popular, pero se supone que ya no colocan coche bomba, no matan. ¿Por qué hablan de ejército guerrillero popular? Bueno, como son maoístas, y entre los 3 instrumentos de la guerra popular está el partido, ejército y frente, ellos no pueden dejar de lado esta concepción maoísta y generan un ejército guerrillero popular, pero adaptado a las nuevas condiciones, que viene a ser lo que leímos en la parte de arriba, que dice la lucha de clases de las masas y servir así a la segunda reconstitución en función del segundo congreso.
todo el quid del asunto es la lucha de clases de masas. Yo genero estos destacamentos, ejércitos, en función de la lucha de clases de masas. O sea, quiere decir, se infiltran en las masas, se montan en las masas, y las masas son, en tiempo, digamos, de crisis, son explosivas. Ellos hacen trabajo de masas y organizándolas, politizándolas y movilizándolas. Y ahí están presentes los integrantes del Ejército Guerrillero Popular bajo denominaciones poco cubiertas como movimientos, filas proletarias, etcétera, que después vamos a ver. O sea que este plan de construcción es la hoja de ruta que hasta ahora se sigue. Se hace con la finalidad de conquistar el poder a través de las urnas. Este plan de construcción no es el primero que elabora Guzmán. Si nos remontamos a la historia, digamos, de la década de 70, en el año 76 y 77, se dio un plan nacional de construcción del partido en función del inicio de la lucha armada. O sea que ahora es un plan de construcción en función de la conquista del poder a través de las urnas, dadas las condiciones de que han sido derrotados militarmente. Pero en aquel entonces se hizo un plan de construcción en función del inicio de la lucha armada que se dio el 18 de mayo del año 80. O sea, han estado 3 años trabajando el Plan Nacional de Construcción, que empezó con la creación de un departamento de organización para que se haga cargo de la planificación y ejecución del plan de construcción. Lo que sucede ahora en el Movadef. El Movadef se hizo cargo de la planificación y ejecución del plan de construcción a partir del 2008. Pero ahí se generaron organismos generados también para trabajar en diferentes frentes. Cuando ellos hablan organismos generados, trabajan en los frentes de Movimiento Juvenil Popular, Movimiento Femenino Popular, el Movimiento de Obreros Trabajadores Clasistas. Ahora son otros organismos generados, por ejemplo, el Movadef, el CONARE-SUTE, ¿no? El movimiento Fila Proletarias en la Universidad de San Marcos. Ahora, antes se llamaba Movimiento Juvenil Popular. O sea, se generan nuevos organismos generados en función del plan y se da la consigna de reconstituir el partido desde el campo y desarrollar el camino de acercar la ciudad del campo y desarrollar la izquierda como fracción. Aparece una fracción roja y acá también aparece una nueva fracción roja. Y se da como consigna construir en función de la lucha armada. Cuando revienta el 18 de mayo, ya venían trabajando 3 años. Estos organismos generados salieron al campo, al campesinado, para captarlos, llevar a la posición del partido, que era el inicio de la lucha armada en 1980. Lo que a veces uno ve es la punta del iceberg, nada más, pero no se da cuenta que hay un trabajo soterrado a través de los años, obedeciendo un plan, que en este caso era el plan de construcción. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre de la creación de Sendero, los planes que ha venido ejecutando, yo les ofrezco una dirección para que lean gratuitamente, no le va a costar nada. Ahí le he colocado los 2 tomos del inicio y desarrollo caso del terrorismo al Perú, la nueva edición del año 2018. El primer tomo y el segundo tomo. Lo que yo estoy hablando de esto del plan de construcción del 76-78, 77 está en el primer tomo del ABC de Sendero Luminoso. Ustedes pueden en Google colocar Isue Benedito Jiménez 15 y van a encontrar estas obras y otras que he puesto para que ustedes puedan profundizar y documentarse un poco más sobre qué cosa es Sendero. Estamos hablando de la década del 70, 80, 90, 2000, 2021, o sea, más de 40 años. Por eso conocer a Sendero no es fácil. Hay que ir a sus raíces. Ahora, el plan de construcción del 2008 para conquistar el poder a través de las urnas establece como partido
construir, consolidar y expandir el partido basándose en la nueva fracción roja en medio de la lucha de dos líneas y lucha de clases, para servir a la segunda reconstitución. Y segundo congreso, ahí está un poco errado, segundo congreso. Cuando ellos hablan de la segunda reconstitución, por ejemplo, cuando dieron el plan de construcción del año 76, 77, ellos hablaron de la primera reconstitución hacia el inicio de la lucha armada. Ahora hablan de la segunda reconstitución que se da después del 2008. La segunda reconstitución que debe culminar cuando se lleve a cabo el segundo congreso, porque solamente llevó a cabo un congreso el 87, 88, 89. Ahora quieren llevar a cabo un segundo congreso. ¿Para qué? Nombrar un comité central y culminar la segunda reconstitución que tiene que ver con la línea política general y la base de unidad partidaria. O sea, en otras palabras, si van a continuar con el marxismo, leninismo, moísmo, pensamiento Gonzalo, o lo cambian, pues si nombran un nuevo comité central, escogen un sucesor, que no necesariamente puede ser Elena Iparraguirre porque ya está vieja y está presa. Tiene que ser alguien que tenga cierto perfil, entre 40 y 50 años, ha estado en la cárcel, tiene formación ideológica política. Debe haber 4 o 5 de esos. Yo dije la vez pasada, puede ser Zenón Vargas Cárdenas, porque tiene todo el perfil, ha estado en la cárcel, tiene formación ideológica política, ha sido coordinador nacional, o sea, tiene todas las condiciones para ser el sucesor. Por eso la inteligencia debe estar trabajando quiénes son los que pueden suceder a Guzmán, porque 86 años, puede morir en 5 años, no creo que dure mucho, ¿no? Claro, uno no quiere la muerte de nadie, pero sí a la muerte de él o la amnistía general le puede permitir salir libre, se va a llevar a cabo la segunda reconstitución y el segundo congreso. Siguen ellos con el arma ideológica estratégica universal, que es el marxismo, leninismo, moísmo, y el pensamiento Gonzalo viene a ser su arma ideológica específica, principal aplicado a la nueva gran estrategia que es desenvolverse en tiempo de guerra, en tiempo de paz, ya no en guerra, ¿no? Tiene su política general, su política fundamental y las políticas específicas. Pero de todas estas 3 políticas, la principal es la específica. ¿Cuál es? La fundamental, solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Eso es lo que está buscando el Movadef. Para eso crea nuevos organismos generados. Más adelante nos vamos a hacer una pregunta, y bueno, si el candidato Castillo le va a dar amnistía a Tauro Humala porque hay un compromiso con los etnocaceristas, claro, es lógico, pues lo han apoyado en la campaña, ahora le están dando seguridad, lo están chalequeando. ¿Cuál es el compromiso con el Movadef? Tiene que ser relacionado con la política fundamental que es la amnistía general, reconciliación nacional. Eso puede ser el compromiso. Hasta ahora no ha delindado posiciones, no ha dicho nosotros no vamos a darle la amnistía general a Guzmán ni a los presos, tampoco no ha sentado posición con respecto a Movadef, el Coronel Sute. Lo único que dice que él no es terrorista y lo están terroqueando. Bien, para conocer la forma de pensar, sentir y actuar de Sendero hay que leer 2 libros que ha escrito Guzmán con Elena Iparraguirre. En el 2009 publicaron el libro de Puño y Letra, que viene a ser el desarrollo de la estrategia legal. Como es ideológica, política, legal y reivindicativa, en este libro cuentan cómo han ido erosionando la estructura legal antiterrorista del Estado. O sea, han logrado bastantes avances, se han traído abajo varias leyes y han llevado al Estado, lo han puesto contra la pared en los organismos internacionales con demandas y denuncias, tal es así que han logrado grandes sustantivas reparos e indemnizaciones civiles. Han ganado casi todas las demandas contra el Estado. Ahí cuentan justamente en este libro de Puño y Letra. En el 2014 publicaron el Memoria de Némesis,
que hablan de la primera reconstitución, o sea, desde la década del 60 hasta el inicio de la lucha armada. Y al final, cuando uno lee la última página, da a entender que están escribiendo el segundo tomo de Memoria de Némesis, Ya deben estar avanzándola. Pero ¿qué pasa? No pueden publicarlo porque ahora publicar un libro de esta naturaleza es apología a partir del 2017. O sea que este libro va a salir en el extranjero, ahí se va a presentar. Va a hablar de después de Lila, inicio de la lucha armada, hasta, no sé, puede ser hasta nuestros días. O sea, pero viene preparando su segundo tomo de Memorias de Némesis. También en este plan de construcción habla del trabajo de masa con formar organismos generados, que ya les expliqué, y el Ejército Guerrillero Popular. Ahora, el Movadep ha desarrollado una serie de organismos generados. Estos solamente son un ejemplo, nada más, para la segunda reconstitución y el segundo congreso. En el Frente Femenino han creado Movimiento Hija del Pueblo. En los jóvenes, Movimiento de Jóvenes del Pueblo. Estudiantes, Frente de Estudiantes del Pueblo. Obreros y trabajadores, Filas Proletarias. Presos y excarcelados, Coordinadora Nacional de Presos Políticos, AFEDEVIC, que es víctima del genocidio. El político, el CONARE-SUTE, el Frente Nacional del Perú, FRENADE. En legal, Instituto de Investigación y Asesoría Jurídica, Ratio Iuris. En cultural también están incursionando Grupo de Teatro Lila, Taller de Arte y de Artesanía, Nueva Semilla, Penales. Estos son unos cuantos nada más, hay muchos más. Organismos generados, construidos en función de la lucha de clases de masas en distintos frentes. El FUDEC es un organismo generado, como lo hemos dicho, creado en el 2014 por los abogados Manuel Fajardo, fallecido, y Alberto Crespo, que lo crean con la finalidad de inscribir como partido, pero a la final son rechazados en el 2015. El FUDEC también se le ha visto en las marchas, Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, es un organismo generado de este grupo de la nueva fracción. Ahora, ¿por qué les interesa a ellos la captación del magisterio? ¿No? Desde el año 90, Sendero puso en la mira la captación de los profesores, los maestros. Este es un documento de puño y letra de Guzmán. Al lado izquierdo vemos su letra, donde pone ojo, hace resaltar las ideas centrales. Y en este documento del año 92, encontrado durante su captura, hablan de que en cuanto a los maestros, vemos por una parte que el revisionismo, principalmente de Patria Roja, o sea, Patria Roja siempre ha manejado el SUTE tradicional, ha entrabado la lucha del magisterio. Sin embargo, en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario viene avanzando y se da incorporación creciente de maestros a la guerra popular. ¿Por qué les interesa el maestro, el magisterio? ¿Por qué captarlos? Porque la escuela, la universidad son centros de ideologización, según este abogado Crespo Margallat, abogado de Guzmán y con pico representante del Movadep, actualmente es el presidente del Movadep. O sea, si la lucha estratégica es ideológica y política, es lógico que se dé la lucha de ideas, ¿dónde? En la universidad, en los institutos, en las escuelas. O sea, y ahí ese es el centro de la lucha de las ideas. No es la primera vez que el Sendero, digamos, capta el magisterio. Desde el año 87-88, esa es una manifestación de un profesor que dice que fue captado por la Coordinadora Clasista Magisterial, que era un órgano generado de Sendero Luminoso. O sea, a través de los años ha ido captando el magisterio. Acá podemos observar a este actual congresista, secretario general del CONARE, Región Lima.
Ahí podemos ver a excarcelados por terrorismo que participan en las movilizaciones de las huelgas, movilizaciones, y aprovechan para sacar sus consignas, sus lemas. Esta es una excarcelada por terrorismo también. También, Carlos Arturo Alburja Collao, integrante de Movadef Fudet. Era Movadef Fudet, la chica tiene ahí un logo del Fudet. Y ahí está la consigna de solución política por la democratización de la sociedad peruana. Una consigna que aparentemente es inocente, pero si uno la relaciona, eso viene de solución política por el medio de la guerra. Él también es una persona que ha estado en la cárcel purgando condena, al salir en libertad, y ahora está en estas movilizaciones, paros, huelgas. Los destacamentos de Movadef tienen la consigna de participar en la lucha de clases de masas, desarrollando la defensa del pueblo, preparando y apoyando el rechazo a la agresión de que son objeto y forjando la defensa por repeler la agresión. O sea, se meten en las masas, en las movilizaciones, en los bloqueos, que muchas veces los jóvenes, digamos, no saben quiénes son, pues aparece un fulano ahí, agarra una piedra y lanza una piedra, pero no sabe que eso es parte de la estrategia de Sendero de preparar y apoyar el rechazo o la agresión de que son objetos, o sea, movilizan, organizan y politizan a las masas. Y se ve pues una agresión, una violencia inusitada en contra de la fuerza del orden. Y esos son los destacamentos del Movadef. En el plan último de Tincote, que ha sido un plan que ha durado casi 5 años de infiltración, llamado Olimpo, noviembre de 2020, fueron capturados cerca de 70 y tantos del Movadef. Y se sorprendieron, pues descubrieron ahí que estaban también conformados destacamentos por zonas, llamados Filas Proletarias, Movimiento Hija del Pueblo, como organismo generado, pero que en sí eran destacamentos. Tenían su mando político, mando militar, y hacían actividades, todo en función de la lucha de clase de masas, o sea, de captación de masas, en la fábrica Gloria, barriada de Huaycán, alumnos de la Universidad Nacional. O sea, no hacían la captación de masas para llevar a cabo la lucha armada, sino captaban a las masas en función de su objetivo. ¿Cuál era? Lograr la amnistía general, sin vencedor ni vencidos, y cumplir con todos los objetivos que estaban señalados en el plan de construcción y en solución política. O sea, esos son los objetivos, pero el principal es la amnistía general. Entonces, los que atacaron a Keiko en Huaraz le lanzaron una piedra. Se ha descubierto que Luis Castromonte Medina es un dirigente y activista del Movadef base Huaraz. Como el centro de las ideas se da en las universidades, entonces el Movadef ha creado bases en distintas universidades. Tienen casi 76 bases. Este sujeto con otros 12 más jóvenes forman parte del Movadef base Huaraz y salieron a agredir a la candidata, lanzándole piedras. Son partes de los destacamentos de Movadef, que organizan, dirigen y politizan a las masas y son agresivos. Ahora en las redes sociales también se está observando una defensa abierta, descarada, a favor de Pedro Castillo y en contra de la candidata Keiko Fujimori. O sea, hay otro también, Macario Teófilo Menacho Solís, que está preso por terrorismo, es militante Perú Libre, y también participó en la agresión contra la candidata Keiko Fujimori. El 29 de noviembre de 2011 se inscribe en el Movadef también. Si uno ve una movilización como el 1 de mayo y observa las pancartas, las cartulinas, ahí por ejemplo se ve a una integrante del Movadef, Meilín Roble Montes, que lleva Movimiento Hija del Pueblo. El Movimiento Hija del Pueblo son los destacamentos del Movadef.
que se meten en las movilizaciones en función de la lucha de clase de masas. Por eso que se ha visto en la huelga del 2017 una sincronización y objetivos comunes del magisterio donde está metido el Movadef con sus destacamentos. O sea, un orden, una precisión y objetivos comunes, como por ejemplo los aeropuertos, Moquegua, Cusco, bloqueos. Todo eso en función de sus objetivos. Y mucha gente que estuvo presa, ha cumplido sus 20, 25 años, han sido miembros de los destacamentos de Sendero, ahora están en función de cumplir los objetivos de este plan de construcción, que es construir, consolidar y expandir el partido en medio de la lucha de clase de masas y servir así a la segunda reconstitución en función del segundo congreso, que es su objetivo de ellos, que están de acuerdo al plan de construcción. Alfredo Castillo Montañez estuvo encarcelado, ahora se ha plegado a la nueva fracción roja. Este sujeto también, Gómez Paquillauri, excarcelado por terrorismo. La Madeline Valle Rivera, excarcelada por terrorismo, participan en movilizaciones, bloqueo de carreteras. Si vemos ahí este cuadro, vamos a conocer la evolución del CONARE-SUTE. El CONARE-SUTE aparece en el año 2009. Fue creado, si uno ve los colores más claros son la línea Proseguir y los colores más oscuros es Movadef. Efectivamente, había una línea Proseguir antes de la captura de Artemio. Artemio fue capturado en el año 2012. Artemio era aquel que decía, bueno, vamos a sujetarnos al pensamiento Gonzalo, pero con lucha armada. O sea, él no cuestionaba el pensamiento Gonzalo, lo aceptaba. La guía del pensamiento Gonzalo, pero con lucha armada. A eso se le conocía como la línea Proseguir. Cuando ya fue capturado Artemio en el año 2012, como que esta línea perdió fuerza y poco a poco ha ido desapareciendo. Se mantiene todavía, creo, pero muy pequeño, no es un grupo significativo. Pero el color más oscuro es Movadef. Los que crean a CONARE-SUTE, el Comité Nacional de Reconstitución del SUTE, lo hicieron con la finalidad de desplazar al SUTE tradicional y copar el SUTE, ser el interlocutor válido ante el Ministerio de Trabajo. Indudablemente que debe haber un objetivo soterrado que es la derrama magisterial, que es un pocito de oro, de plata, ¿no? O sea, manejar el SUTE, pues no solamente es eso. Entonces, los que crean el SUTE, el CONARE-SUTE, son los del Movadef. Juan Jarro, por ejemplo, que fue detenido en el caso Perseo del 2014. Luego viene Efraín Condori Ramos, Zenón Pantoja, César Hugo Tito Rojas, Lucio Cayo Gayata, Marino Sobrevilla, todos son del Movadef. Lucio Cayo Gayata. Y el 2017 es promovido José Pedro Castillo Terrones como presidente del Comité de Lucha en la huelga nacional definida del SUTE, del CONARE-SUTE. Del CONARE-SUTE lo nombran presidente del Comité de Lucha. ¿Quiénes lo promueven? Gente del CONARE y gente del Movadef. En ese entonces estaban allegados el Lucio Cayo Cayata, que es del Movadef, Base Puno, y Zenón Pantoja Ramírez de Huancavelica. Pero en el año 2019 he nombrado Castillo Terrones como secretario general de una Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, FENATE Perú, que se crea con la finalidad de limpiar un poco el rostro del CONARE y del Movadef, que ya habían sido intervenidos por la DINCOTE, que eran otro organismo generado promovido por el CONARE y Movadef, que se llama la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, y trata de inscribirse esta federación. Pero no lo logra el Ministerio de Trabajo porque en sus estatutos figuraba
marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. El CONARE-SUTE es creación del Movadef. Los que aparecen ahí son gente del Movadef y hay documentos que evidencian y demuestran el vínculo de CONARE-SUTE con el Movadef, como este volante, el SUTE Andahuaylas, donde hablan de la consigna que era por la reorientación y reconstitución del SUTE desde la base hasta el CEN. Es una consigna que viene en el año 2003, creada por Osvaldo Esquivel Caicho. Y en la parte central podemos ver de que ellos, por ejemplo, dicen: pueblo andahuaylino, nos dirigimos en esta coyuntura para decirles que el principio maoísta, leninista y pensamiento Gonzalo está presente y vigente en nuestro país, representado por SUTE, CONARE y Movadef, célula viva de nuestra sociedad, para demostrar que sin lucha no hay victorias, y teniendo como meta final la liberación del doctor Abimael Guzmán Reynoso, el líder nato de la nueva revolución de nuestro país. Claro. Ese es su objetivo de ellos: liberar al doctor Abimael Guzmán Reynoso, así lo llaman. Ese es lograr la amnistía general. Esta mujer, Mary Inés Coahuila Ramírez, en Bolivia, en un evento, dijo: bueno, la única forma de conquistar el poder es a través de un gobierno socialista. Prácticamente se estaban preparando. Este es el Movadef base Tacna, en Bolivia. Esta es una reunión también en el segundo congreso del CONARE-SUTE. Se ven algunos miembros del Movadef. Ahí vemos a Cito Tito Rojas, presidente del CONARE-SUTE del 2013 al 2015. Hay 4 personajes muy vinculados al CONARE-SUTE, al Movadef, a la Federación Nacional creada en el 2019, como es Osvaldo Esquivel Caicho, que viene a ser el ahijado de Abimael Guzmán. Cuando se casó, nombró como padrino a Nora y a Guzmán. Juan Carlos Río Fernández, integrante de un destacamento armado, creador del Movadef, creador del CONARE-SUTE. Carlos Arturo Albújar Ortiz y Juan Antonio Jarro Palacios, que me parece que ha fallecido, el Movadef base Ancas, creo. Este es el caso Perseo, en abril 2014, que hizo la DINCOTE y descubrió los integrantes del Movadef. La DINCOTE ha hecho una buena labor en 2 operaciones, Perseo 2014 y 2020 el Olimpo. Si vemos acá en este cuadro, vamos a ver la vinculación de Perú Libre con Sendero Luminoso, prácticamente, porque esto viene de Movadef con CONARE-SUTE. A Pedro Castillo lo nombran secretario general de la FENATE Perú en el 2019, cuya política programática estatutaria o la base de unidad partidaria era marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Entre comillas, marioteguista, antiimperialista, proagro, antiminero, plurinacional, indigenista andino y amazónico, antineoliberal, anticapitalista y descentralista. Ese era su programa, su base de unidad partidaria. Por eso que no pudo inscribirse en el Ministerio de Trabajo, porque cada vez que uno lee marxismo, leímos, movimos pensamiento Gonzalo, asocia eso a un tema de violencia terrorista, pues no logró inscribirse. Conformaron una coordinadora magisterial, Movadef, de la nueva fracción roja, y se ligan a Perú Libre, que venía de la conformación del Movimiento Regional Perú Libre y la Organización Nacional Perú Libertario,
en el año 2019 que se crea Perú Libre. Y en el ideario y programa político de Perú Libre también se lee lo siguiente. Acá viene lo interesante, dice, se autodenomina socialista, marxista, leninista, mariateguista. Ahí lo único que le han quitado es maoísta y pensamiento Gonzalo, pero después repite lo mismo, antiimperialista, proagro, antiminero, plurinacional, que es lo mismo de la base unidad partidaria de la Federación Nacional. Entonces hay una coincidencia en el ideario y programa. Lo único que ha cambiado es marxismo-leninismo, mariateguismo. Pero a las finales, Sendero también empezó así, como marxismo-leninismo, pensamiento Mariatti. Y gran parte del desarrollo de Sendero en la Reconstitución habla de José Carlos Mariatti. Lo cierto es que tenemos casi 12 congresistas, filosenderistas del Movadef, Nirvano Edgar Tello Montes, Guillermo Bermejo, Ilso Ramos Cosme, Leonila Portocarrero. Toda esta gente ya está en el Congreso y van a velar por sus objetivos, y uno de ellos la amnistía general, sin vencedores ni vencidos. Ahí está el problema. Estas son algunas filmaciones de gente del Movadef, del CONARE SUTE. Ahí está Tito Rojas, Ciro Tito Rojas. Más allá vamos a verlo a Osvaldo Esquivel Cacho con una chompa marrón. Están en la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana. Y en la parte de arriba ya aparece Pedro Castillo. Lo interesante es este César Tito Rojas, un hombre vinculado a Pedro Castillo. Él aparece como presidente del Comité Electoral del primer Comité Ejecutivo Nacional del Movadef, que se dio en noviembre del año 2010, integrado por la mayoría de senderistas excarcelados. Está Fernando Lorti Crispín, Juan Carlos Río Fernández, Osvaldo Esquivel Caicho, Estela Guillermo Álvarez. Todos han estado en la cárcel purgando condena. Juan Carlos Palacios. Ese es el primer Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo. Y aparece ahí César Tito Rojas. César Tito Rojas es un personaje interesante. Acá lo vemos en una foto con Pedro Castillo. Él ha sido creador del Movadef, presidente del Comité Electoral en su primer congreso del Movadef en 2010. En el 2013 fue nombrado presidente del CONARE SUTE en Huancayo y permaneció hasta el 2015, o sea, de 2013 al 2015, pero en el 2014 fue denunciado por ser integrante del Movadef justo con el plan Perseo. Acá podemos observar a Miguel Chumpitaz Sánchez, también del Movadef, con Edgar Tello Rojas, actual congresista, brazo derecho de Castillo, en la huelga del 2017. Después vemos a Daxicinio Medina Flores, dirigente del Movadef. Son gente que ha estado en la cárcel. Miguel Chumpitaz Uraluz, dirigente del Movadef. Y Wilson Chávez Olivera, que era el responsable de los organismos generados Pila Proletaria, Jóvenes del Pueblo, Movimiento y que son destacamentos. No se le pudo detener en esa oportunidad en la Operación Olimpo. Acá podemos observar una imagen de Osvaldo Esquivel Caicho, encarcelado por terrorismo, con el candidato Pedro Castillo, conversando, dialogando. Bueno, se ve que tienen muy buenos vínculos. Cuando le dice, pero señálame uno del Movadef que esté vinculado. Ahí está, pues, Osvaldo Esquivel Caicho. Acá vemos también gente del CONARE, Movadef, en los distintos eventos. El que está hablando es el congresista actual, Edgar Tello Montes. Ha sido un excarcelado también, Sendero, militante del Movadef.
El de edad es Juan Orlando Chávez Díaz, también un excarcelado por terrorismo, muy activo en estas movilizaciones, huelgas, paros. Osvaldo Esquivel Cacho, como ya secretario de prensa del Movadef. Edgardo Nibardo Tello Montes ha sido secretario general del Comité Nacional de Lucha del año 2017, era el segundo después de Pedro Castillo. Si logra ganar Pedro Castillo, seguramente lo va a poner a este congresista como ministro del Interior o presidente del Consejo de Ministros. Es un hombre muy allegado a él. Ahí vemos a Osvaldo Esquivel Cacho, Quispe Crispín, todos son militantes del Movadef. Y Sendero Luminoso, porque Movadef es Sendero Luminoso. Dacicinio Medina Flores también. Acá lo vemos al candidato Pedro Castillo en un evento en Bolivia, ¿no? Llevado a cabo en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Sociales. Lo vemos con gente del Movadef Bolivia. También hay Movadef en Chile, me dicen, en Argentina. O sea, se han difuminado el Movadef. El representante del Movadef Bolivia también ha estado preso por terrorismo. 2 años creo, salió y se fue como refugiado a Bolivia. Han creado ahí el Movadef Bolivia con cerca de 20 jóvenes bolivianos. Es Alex Alberto Chamán Portugal. Ese es Movadef Bolivia. Está con Edgar Tello Montes, Ciro Tito Rojas. Acá vemos una foto ya de Alex Alberto Chamán Portugal, Movadef Bolivia, con Joffrey Rubi Venancio, que también es Movadef Bolivia, un ex policía que también estuvo preso con él. Se conocieron en Castro Castro, salieron en libertad y se fueron a Bolivia como refugiados. Son muy activos en cuanto al Movadef Bolivia. Acá lo vemos a Joffrey Rubi Venancio, Movadef Bolivia, junto con Pedro Castillo, y Edgar Tello Montes. Este Movadef Bolivia ha captado jóvenes en Bolivia, cerca de 20 aproximadamente. Y ese es el peligro, que están difuminándose el Movadef a nivel internacional. Los más representativos del entorno de Pedro Castillo y que han sido creadores del Movadef, del CONARES SUTE, está Osvaldo Esquivel Cacho, Carlos Arturo Alburquerque Ortiz, Juan Carlos Río Fernández y Juan Antonio Garro Palacios. Pero también hay 2 personajes interesantes. Este Lucio Cayo Cayata es Movadef Puno, y el otro, Zenón Pantoja Fernández, también es del Movadef Centro. Ellos fueron la plataforma para que se nombre a Pedro Castillo como presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales en la huelga del Nacional Indefinida del 12 de julio de 2017. Acá vemos una foto donde está Lucio Cayo Cayata, de brazo cruzado está César Tito Rojas, y al fondo lo podemos ver a Pedro Castillo Terrones. Si uno observa bien esta foto, es interesante porque da a entender de que está Movadef ahí presente. Y Lucio Cayo Cayata es uno de ellos. El SUTE tradicional, en mayo del 2018, sacó un volante que se encuentra en internet, donde establece su posición en cuanto al CONARES SUTE. Como el CONARES SUTE quiere destronar al SUTE tradicional, ellos han sentado su posición. Dicen, no quieren saber nada con este grupo, porque dicen de que es creación esperpéntica de Sendero Luminoso y su línea sindical del senderismo. Su línea ideológica es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo. O sea, y su línea política es el desarrollo de la guerra popular. Por eso no quieren saber nada con el CONARES SUTE. Si me preguntan, ¿el SUTE tradicional va a votar por Pedro Castillo? Yo creo que no. Hay una contradicción tan grande como lo que pasa con los Quispe Palomino con Abimael Guzmán.
O sea, porque el CONARE SUTE quiere destronar al SUTE tradicional, desaparecerlo prácticamente. Ahora, el Movadé ha venido trabajando casi 8 o 10 años esto de su plan de construcción para la conquista del poder a través de las urnas. No logró inscribirse como partido, pero ha buscado un vientre de alquiler que es el Perú Libre. Entonces, pero ya años anteriores, hace 2 o 3 años, aparecieron unas pintas que nadie le prestó atención. El Callao, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, que decía Movadé al 2021. Yo decía Movadé al 2021, que se estaban preparando pues justamente para estas elecciones. O sea, ya ellos estaban pensando en el 2021, años antes. Estaban preparando las elecciones, pero los hombres de inteligencia, yo le pregunto a un hombre de inteligencia, oye, pero ustedes sabían estas cosas, ¿por qué no comunicaron? Nosotros hemos comunicado, dice, pero nadie nos prestó atención, que detrás de lo que se estaba cocinando, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de un trabajo de 8 o 10 años del Movadeo. O sea, es lógico pensar de que el plan de construcción del 2008, ideado por Gabriel Guzmán, es la hoja de ruta de los seguidores de este grupo que se denomina Nueva Fracción Roja. Su objetivo principal es liberar a Guzmán y los principales dirigentes, o sea, lograr la amnistía general. Es obvio también que Movadé es un brazo político, ideológico y militar del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, creado en el año 2009 como consecuencia del plan de construcción que desarrolla una acción en función de la lucha de clase de masas para la segunda reconstitución y segundo congreso. Es obvio también que CONARE SUTE, creado en el año 2000 por Movadé, es brazo político de Sendero Luminoso para infiltrar el magisterio, realiza su actividad en función de los lineamientos programáticos del Movadé, por ende de Sendero, bajo la consigna, una consigna del año 2003, que fue elaborada y creada por Osvaldo Esquivel Caicho, que dice por la reorientación y reconstitución del SUTE de la base hasta el CEN. Esa es la consigna que viene del año 2003. Es obvio que el Movadé y el CONARE SUTE son hijos putativos de Sendero Luminoso, engendros creados a mérito del plan de construcción del 2008. Es obvio que el Movadé y el CONARE SUTE están estrechamente vinculados y el primero ha servido como plataforma para designar a Pedro Castillo como presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales en la huelga del 2017. La pregunta que nos hacemos los analistas es la siguiente. Así como el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, tiene un compromiso con los etnocaceristas para indultar a Antauro Humala, ¿por qué quiere liberarlo? Puede haber muchas razones, pero es un compromiso porque los etnocaceristas o etnonacionalistas lo han apoyado en la campaña electoral. Estos fulanos han venido trabajando años en la zona sur, Puno, Cusco, Arequipa, los etnonacionalistas, y ahora les sirven también de seguridad en los mítines y las movilizaciones. Aparecen con polo negro diciendo Antauro, libertad. O también hay otro grupo que es el ASPRE del comandante Sacha, ¿no? También aparecen con el logo ASPRE. Entonces hay un compromiso de darle libertad a Antauro Humala. Y a Antauro Humala le han grabado una conversación donde dice: yo soy el único que puede manejar al ejército. Y voy a volver y que me den el grado de general para manejar el ejército. O sea, y que eso impediría un golpe militar. O sea, él mismo habla, o sea, parece que le van a dar el indulto, pero para eso tienen que cambiar una legislación que no permite el indulto a los que están con secuestro extorsivo, como Antauro Humala. Pero como tienen 12 Movadé, fácilmente pueden promover un proyecto de ley en ese sentido. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el compromiso con el Movadé que busca la amnistía general para la libertad de todos sus denominados presos políticos y prisioneros de guerra? Tiene que haber necesariamente un compromiso. Nunca el candidato Pedro Castillo ha dicho: yo no voy a amnistiar a nadie, no va a soltar a Mehmet Guzmán
y vamos a combatir el grupo del BRAC. No se le escucha eso. Lo único que dice es no me terruqueen, nada más. ¿Cuáles son los escenarios prospectivos? Ya hemos hablado parte de la historia, ahora vamos a ver qué puede venir. Estas son hipótesis que pueden ser tomadas o no. Entonces, un analista estratégico se aventura a lo que pueda venir y establece algunas hipótesis. ¿No? Si gana Keiko Fujimori, ¿qué puede pasar? Ojalá que gane. Bueno. Los activistas del partido político marxista-leninista maristeguistas y sus aliados de la extrema izquierda, así como activistas de los organismos generados de Sendero, etnocaceristas, los grupos radicales, anarquistas, anti-Keiko, antisistema, realizarían, lo primero que van a hacer es cuestionar la legitimidad del proceso electoral, segunda vuelta, para victimizarse con denuncia de fraude. No van a aceptar así una derrota. Ya se escucha por ahí que ellos están hablando de fraude, posiblemente fraude. Cada vez que se acortan la distancia de las encuestas, fraude. Convocarán utilizando las redes sociales movilizaciones para provocar enfrentamiento con la fuerza del orden. Van a buscar que se ocasione costo social, que haya muertos y heridos para victimizarse y estigmatizar al partido político rival y a la fuerza del orden, indudablemente de ser asesinos, corruptos, imperialistas, explotadores, dictadura. Van a haber saqueo de centros comerciales de inversión privada extranjera. Van a atentar contra las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, registro de organizaciones partidarias, congresos y locales políticos. Podría haber bloqueo de carreteras con quema de llantas, incendio de vehículos de transporte de carga y pasajeros, bloqueo de aeropuertos en provincias, campañas de agravios en redes sociales contra la virtual presidenta del país, graves alteraciones del orden público y orden interno con graves daños en la propiedad pública y privada. Los congresistas electos de las organizaciones de extrema izquierda promoverán la ingobernabilidad y apoyarán el accionar terrorista. Escalamiento, saturación y copamiento molecular de las acciones violentas en diversos puntos de las ciudades a nivel nacional para rebasar a la fuerza del orden y forzar por la violencia la dimisión de la presidenta electa, o sea, que dimita, con características de la teoría de guerra molecular. Ya hemos visto ya ejemplo de eso. Si gana Pedro Castillo, ¿qué podría pasar? Esta es una hipótesis. Los activistas y simpatizantes de Fuerza Popular, organizaciones políticas aliadas, así como grupos y colectivos de la derecha anticomunistas y anticaviares, realizarían, lo primero que es cuestionar la legitimidad del proceso electoral en la segunda vuelta. Van a denunciar al gobierno socialista de no respetar el orden constitucional, así como el avasallamiento de las instituciones públicas. Denunciarán ante la comunidad internacional pretensiones de golpe de Estado para disolver el Congreso y la ausencia de separación de los poderes del Estado. Los activistas del partido político marxista-leninista maristeguista y sus circunstanciales aliados, alentados por la política programática del candidato, producirían masivas invasiones a terreno del Estado y privados, así como la ocupación de asociaciones y cooperativas agrícolas. Ataques por grupos radicales, anarquistas y antisistema, produciendo saqueos y destrucción de infraestructura de conglomerados empresariales y comerciales de inversión nacional y extranjera, alentado por el radicalismo ideológico político el candidato presidencial ganador de las elecciones. ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos de un gobierno socialista, los enemigos del comunismo es la gran burguesía. Todo lo demás es el pueblo. El pueblo, según la concepción de Castillo y Cerrón, es el proletariado, el campesinado principalmente pobre y la pequeña burguesía. Ese es el pueblo. El resto ya no es el pueblo, o sea, son los enemigos, la gran burguesía, que son los dueños de los capitales, las inversiones, de los medios de producción,
van a saquearlo, van a destruir la infraestructura de conglomerados empresariales y comerciales de inversión, porque ellos lo que buscan es destruir a la gran burguesía y volver y ponerlos todos en un nivel que no haya pobres ni ricos. Se van a producir ataques a personal de instalaciones de la PNP comisarías con destrucción de equipos, vehículos, en venganza de los operativos de represión bajo la consigna de la sangre derramada jamás será olvidada. Ya hemos escuchado varias veces de esto. Van a exigir con movilizaciones violentas la excarcelación por indulto de los presos por terrorismo, a Ismael Guzmán Reynoso, así como el reo Octavio Humala. Van a destruir la Dirección contra el Terrorismo por ser un brazo represor del Estado contra el Movadef, tomando en cuenta que Perú Posible en su plan solo considera la existencia de terrorismo de Estado y soslaya la presencia del grupo del BRAI y del Movadef. Entonces ya el Movadef ha dicho en una oportunidad que la DINCOTE es un brazo represor, es un persecutor político del Estado y que viene desarrollando el terrorismo de Estado. Tal vez por ahí se va el concepto de terrorismo de Estado, pero la DINCOTE tiene sus días contados. Ataque callejeros a dirigentes de partidos políticos rivales, así como a iglesias y locales políticos contrarios. ¿Por qué iglesias? He tenido varias reuniones con evangelistas, le he hecho conocer también la situación de Sendero y sus proyecciones, y lo primero que ellos preguntan es, pero las iglesias nuestras no tienen por qué ser atacadas, se nos respetará. No, les digo, marxista dice lo siguiente: la religión es el opio del pueblo, así que olvídense que ustedes van a estar protegidos, que van a desenvolverse bien. Va a haber ataques a las iglesias y locales políticos contrarios. Denuncias masivas a miembros de la fuerza del orden y funcionarios del Estado como venganza por supuestas violaciones de derechos humanos respecto al periodo de la lucha contra el terrorismo. O sea, ya está ese lema de la sangre derramada jamás será olvidada. Ataque al Congreso de la República exigiendo su disolución para dar paso a una asamblea constituyente. El cambio de constitución política del Perú de 1993 a través de una asamblea constituyente para crear un Estado regulador del mercado. Se acabó el mercado libre, con facultades de interventor y redistribución de la riqueza. Reforma agraria con presupuesto para los agricultores y nacionalización de los recursos mineros energéticos. Renegociación o anulación de contratos y concesiones mineras. 70% o 80% de ganancias en el país y solo que dispongan las concesiones mineras el 30 o 20%. Y la reelección presidencial, porque si yo cambio la constitución, me permite reelegirme también, como ha pasado con Evo Morales. En su primer gobierno renunció, había cambiado la constitución y se quedó hasta 3 periodos, el cuarto ya no pudo lograrlo. Porque estos señores cuando llegan al gobierno quieren quedarse en el gobierno. Ya lo han demostrado, lo han dicho. Cerrón, Bermejo también lo han dicho, de que ellos no van a soltar el poder hasta llegar al comunismo. Así que no vayan a pensar que lo que dice Castillo, el 2006 me voy, es mentira. Ellos trabajan muy bien el arte del engaño. Llegan al poder y patean el tablero. Los principales proyectos, Yaracocha, Antamina, Toromocho, Arcona, Cuajones, Quillabeco, Toquepala, van a nacionalizarse y pasarán descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. Ahorita estos proyectos y el sector minero están preocupados. Pues, ¿qué va a pasar? Hay una preocupación cada vez más creciente, ¿no? Se nota, se siente, se percibe. El escenario es desolador para ellos, porque también esto está de acuerdo a la consigna del Movadef: abajo la explotación capitalista de la corrupta gran burguesía peruana. O sea, la destrucción de la gran burguesía peruana. Hay que ser honesto también para reconocer estas cosas, porque hay un voto antiminero, hay un voto antisistema en el sector minero. ¿Por qué? Porque esto sirve también para hacer un reexamen, una reevaluación. Gane quien gane, las empresas
y el Estado va a tener que tomar en cuenta este diagnóstico. La gente que habita los distritos y provincias mineras no percibe los beneficios del canon minero. Esta percepción muestra que el uso del canon tuvo un sesgo pro-urbano y benefició poco a las zonas rurales que son mayoritarias en estos territorios. En el mejor de los casos, los beneficios no trascienden más allá de la zona de influencia directa de la actividad minera. No obstante que ha habido casi 1.200 millones de canon a marzo 2021. La región Ancas, 315 millones. Arequipa, 134 millones. Tacna, 114 millones. Cusco, 108 millones. Ica, 99 millones. La Libertad, 91 millones. Moquegua, 1.200 millones en canon que pudo haber mejorado la situación de la población, no solamente del área urbana, sino también las poblaciones marginales, pero no se ha hecho. Ahí hay una deuda. Los impactos ambientales y sociales negativos de la actividad minera son reales y explican en parte los conflictos sociales. Por la forma como actúa el Estado, la gente lo percibe como parte de las empresas mineras, no como un actor neutral, desempeñando un rol de garante de derechos y de cumplimiento de las normas ambientales y sociales. La gente percibe que las empresas mineras no pagan lo que debían pagar al Estado a través de sus impuestos, es decir, no pagan lo justo. Las deudas tributarias judicializadas de varias empresas, la devolución del impuesto que genera la venta, CIGB, y las exoneraciones tributarias contribuyen, entre otros motivos, a esta percepción. Entonces, hay un voto antisistema, indudablemente, en la parte sur, principalmente. Es una llamada de atención para el Estado y las empresas. El mensaje de descontento detrás del voto antisistema es una llamada de atención. El Estado se le pide mejorar la gestión de los recursos del canon y cumplir un rol regulador más activo y garante de los derechos. Y a las empresas, mejorar su política de relacionamiento comunitario, corregir sus prácticas ambientales y transparentar de manera más proactiva sus pagos tributarios y no tributarios. También, dentro del escenario futuro, va a haber una mayor coordinación con los 12 congresistas electos del Perú Libre, que son integrantes del Movadero, y con Aresute, con vinculaciones con Sendero Luminoso, para presentar leyes que deroguen algunas que son perjudiciales, como la ley que impide conceder indulto a sentenciados por secuestro extorsivo, para que Antauro Humala pueda salir en libertad. La ley de amnistía general, la ley 29888, que separa o instituye maestros vinculados con el terrorismo, sentenciados, procesados. Para eso tiene gente. Van a tratar de indultar a Antauro Humala, condenada a 19 años, y para que pueda prevenir un golpe militar, según él, y dirija a los colectivos peruanos. Los colectivos peruanos, a la usanza de Venezuela, se llama colectivos venezolanos, son como una fuerza paramilitar que le sirve de sostén al gobierno socialista, ¿no? También este grupo de ASPRED que se conoce, la Asociación de Reservistas de Tahuantinsuyo, que dirige Eddie Villarroel Medina. Ahí lo vemos a Eddie Villarroel Medina, líder del PRI, con Vladimiro Cerrón. Y también este sujeto ha entrado al grupo a conversar con José, el camarada José, en el grupo del BRAE, y habla incluso de llegar al poder, ocupar la presidencia. Por eso que hay un cordón interesante del grupo del BRAE, Comando Sacha, Bermejo, Vladimir Cerrón. Y no sería raro de que gran parte del dinero que invierten en la campaña venga del grupo del BRAE. Ahora, van a fortalecerse las rondas campesinas para fiscalizar los gobiernos regionales y municipales y conjuntamente con los etnonacionalistas convertirlas en colectivo, fuerza paramilitar. Ahí vemos una foto, unas imágenes de estos colectivos que están armados, equipados en Venezuela.
que son como fuerzas paramilitares. Los venezolanos que están acá en el país les pueden contar muy bien qué se trata. Van a arraigar vínculos con miembros del MOADE, organismos fachada de sendero infiltrados en el magisterio y con presencia en las universidades, institutos y organizaciones sociales que le sirven de plataforma electoral, política y militar al candidato Pedro Castillo. Fortalecer y trastocar las funciones de las rondas campesinas para fiscalizar los gobiernos regionales y municipales y conjuntamente con los etnocaceristas convertirlas en colectivos. Reforzar los lazos ideológicos con el MOVADE para el cumplimiento de la promesa oculta de dar la amnistía general, que se traduce en la libertad de los presos por terrorismo, principalmente de Benito Guzmán, objetivo que vienen buscando Sendero a través de MOVADE, plataforma electoral de Pedro Castillo desde el año 2009. Y este personaje, Vladimir Cerrón, asumiría protagonismo en el gobierno como ideólogo, político fundador y líder natural del Perú Libre, con su estilo extremista y personalidad revanchista. ¿Gano yo o hay fraude? O sea, este es el poder detrás del trono, el titiritero, y Pedro Castillo solamente es un títere de este Vladimir Cerrón. En un gobierno socialista va a agarrar gran protagonismo. Hasta el 6 de junio, posibles proyecciones. Mientras más se acorte la distancia entre los dos candidatos, se va a incrementar los reiterados discursos de fraude electoral, convocando a la población, especialmente a los jóvenes, por una lucha por la verdadera democracia. Van a seguir los ataques a la candidata Keiko Fujimori mediante campañas de hostigamiento y agresiones en su contra, utilizando incluso las redes sociales, donde ya el MOVADE de manera descarada defiende el voto a Castillo y declara que aquel que vota a favor de Keiko es un traidor. Se va a agudizar las contradicciones políticas, alteración del orden. Ya se están hablando de movilizaciones, cada vez que se acorte más la brecha de las encuestas. Desencadenar accionadas violentistas focalizadas al menos en una de las 16 regiones del país donde tuvieron el mayor porcentaje de votos. Emplazar a los partidos de extrema izquierda que se han plegado, organizaciones sindicales, gremios magisteriales, estudiantes, grupos caceristas, rondas campesinas, organizaciones ambientalistas, no dejarse robar la voluntad del pueblo, exacerbando los ánimos y provocando un fuerte sentimiento de repudio para retomar la lucha reivindicativa a través de movilizaciones y protestas. Eso se va a dar cada vez que se acorde las encuestas. Confirmar la declaración de Mario Vargas Llosa que advertía no descartar la posibilidad de un golpe de Estado o el golpe militar de derecha o manipulación de un fraude electoral descarado. Bueno, lo cierto es lo siguiente, que si gana Perú Libre viene la catástrofe para el país y el sistema democrático y las libertades. Y la culpa la tenemos nosotros, porque a través de los años se ha dejado de lado la lucha ideológica y política, avanzando Sendero en el logro de sus objetivos. ¿Qué hacer? Queda poco tiempo. Lo único nomás es difundir, promover, que los ciudadanos el día 6 de junio hagan un voto consciente, no emocional, resentido, antisistema. Porque el 6 de junio de 2021 va a ser decisivo para el futuro de nuestro país y el sistema democrático. Se va a comprometer el destino de nuestros descendientes y el país. Podemos escoger un gobierno totalitario y dictatorial con ambición de quedarse en el poder mientras se destruye la economía y las libertades, o seguir con el modelo democrático imperfecto pero perfectible que nos ha dado un crecimiento económico de 22 años después de la captura del líder terrorista. El 6 de junio no es votar por Keiko Fujimori, sino por la democracia y la libertad. Además, estaremos seguros que la China, en 2006, deja el poder y va a haber una alternancia en el poder. Con un gobierno socialista, nadie puede garantizar esta alternancia del poder porque entran para quedarse. Hay 5 razones interesantes que habla Agustín Laje en el libro, que se lo recomiendo, el libro negro de la nueva izquierda, donde señala que la izquierda es la ideología más asesina de la historia. La izquierda es el poder, recorta todo tipo de libertades, económica, la libre iniciativa, espontaneidad social, la prensa. La izquierda destruye la economía y el consumo, estatiza las economías, arrasa con las iniciativas económicas para producir.
La izquierda destruye la calidad de vida, produce hambruna, desolación. La izquierda es la religión de los resentidos sociales, calma la frustración, hace ver que son víctimas del sistema injusto, que ellos no son responsables, que existen enemigos abstractos de sus desgracias y no se alienta el esfuerzo de autosuperación. Nosotros venimos por nuestro lado, el que ya se ha pronunciado, de que así como luchamos por la libertad y la democracia, ahora también estamos enfrascados en esos grandes principios. Este es un afiche, este 6 de junio volveremos a derrotar al terrorismo. Personalmente me he visto involucrado en este tema por una cuestión de responsabilidad moral. No soy keikista, no soy fujimorista, no tengo ambiciones políticas, solamente busco que se respete principios como la libertad y la democracia, y siempre he dicho que queremos irnos de este mundo respirando aire de libertad y democracia. Muchas gracias y por la paciencia que han tenido en escuchar, y entramos en las preguntas y respuestas. Sí, sí, de verdad, una exposición extensa, pero muy, muy concreta, muy específica, Coronel Benedicto. Usted empezó citando lo que citó en uno de sus libros Mario Vargas Llosa, hablando de la Biblia, ¿no? Pero también nos habló de tres cosas importantes de Sendero Luminoso, de la victoria militar, ¿no? La victoria ideológica y política. La militar la perdieron, como usted nos dijo. La ideológica tiene que ver mucho con la educación. Y ellos se han metido en la educación hace años. Y es curioso, ¿no? Pero los partidos políticos han dejado de formar ideológicamente a sus miembros, ¿no? Por eso es que uno salta de un partido al otro, ya se ha vuelto un business, un negocio. Esa falta de formación ideológica es importante. Y citando lo que dice también la Biblia, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás este país peruano cristiano católico no se ha guiado muy bien por estas escrituras, y más bien lo ha hecho Sendero Luminoso. Ha instruido desde jóvenes, desde hace muchos años, y se ha metido en la educación, metiendo su ideología, y ahora, por ese descuido que hemos tenido en nuestra educación, vemos lo que está sucediendo, estamos cosechando lo que sin querer o queriendo hemos sembrado, ¿no? ¿Cómo saber quién tiene una formación ideológica cuando, o sea, para decirle al público en general, cómo saber quién tiene una formación ideológica de los candidatos, por ejemplo, de Perú Posible, ¿no? ¿Quién tiene una formación ideológica de los que se están viendo, de los que usted ya sabe que están en el Congreso como congresistas electos, y también del señor Pedro Castillo? ¿Quién tiene más formación ideológica? Porque aquí el que tiene mayor formación ideológica es el que domina, ¿no? El que toma el control. Claro, y si vamos por el terreno de Perú Libre, el que está formado ideológica y políticamente de manera más sólida es Vladimir Cerrón, porque él ha estado en Cuba, o sea, tiene formación ideológica política en cuanto al marxismo-leninismo. Él le llama mareteísmo, ¿no? Pero los demás, los candidatos, los congresistas, si uno se pone a pensar, no tienen formación ideológica política. Los que tienen más información ideológica son el entorno de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo menos, ¿no? Cuando se le escucha hablar, por ejemplo, de temas de leyes o de economía, demuestra una orfandad, desconocimiento de normas básicas. En su discurso, por ejemplo, hablaba de la ley de la muerte civil cuando ya se dio la ley de muerte civil.
dice, voy a darle indulto a Tauro Humala cuando se sabe que no puede darle indulto porque está sentenciado por secuestro extorsivo, por ejemplo, ¿no? Entonces se denota una orfandad y una falta de formación ideológica política. Pero sí, los que están en su entorno, que son del Movadé y Coronel Suste, como Osvaldo Esquivel Caicho, que estaba en la cárcel, que ese sí tiene formación ideológica política, pero para lo que es marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Pero lo demás no he visto, no he escuchado, ¿no? Porque hay que escucharlo para darse cuenta. Ahí ellos manejan términos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a ¿qué cosa es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico? Si te responden bien, quiere decir que tienen formación ideológica para marxismo-leninismo, ¿no? Pero no todos, pero sí se aplica en los hechos, ¿no? Materialismo dialéctico es lo que vemos nosotros en las grandes contradicciones que ellos explotan. El rico pobre, generan una polarización en la sociedad. O sea, ya se ve, pues, mira, tú no tienes, él sí tiene, quitémoslo. O sea, explotan las contradicciones. Y justo en Perú, los últimos años con la pandemia, pues, se ha generado lo que se conoce como las larvas, grandes contradicciones, ¿no? Donde van y le dicen al pobre, solamente tú vas a perder, lo único es la pobreza, ¿qué más puedes perder? Hagamos pues un paro, una movilización, o sea, los convencen, pues, y consiguen lo que se conoce el voto antisistema, pues, de gente que nunca ha recibido nada y ahora le hace la promesa de que sus hijos van a ingresar a la universidad sin pagar. Caramba, yo le hago caso, pues, o sea, le vendes ilusiones hasta conquistar el poder y luego le pateas el tablero. Eso es lo que pasa con estos socialistas, pues. Pero muy pocos tienen base ideológica política. Por aquí, José Fuentes de León Sopradino dice, una consulta con respecto al tema y la actualidad. ¿Cree usted que es coincidencia que grupos políticos con ideología de extrema izquierda estén buscando el poder y la presidencia en varios países de América y Europa en las últimas elecciones? No, aparece una campaña internacional, ¿no? Que tiene su explicación justamente si tú lees ese libro, el libro negro de la izquierda del siglo XXI, la nueva izquierda del siglo XXI. Ellos quieren instaurar y crear gobiernos socialistas en Latinoamérica. Para eso han habido Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ¿no? Donde han establecido la creación de estos gobiernos socialistas. Entonces, es lógico que detrás de cualquier gobierno socialista estén Evo Morales, Antauro, el de Venezuela también, Nicaragua, Cuba, porque hay toda una conspiración internacional, ¿no? No es aislado el hecho. Aparte de lo que sucede aquí en nuestro país, claro que la pregunta es interesante porque dice, ¿cómo puede Sendero juntarse con Perú Libre, que son marxistas-leninistas mareteguistas? Sendero quería un vientre de alquiler nada más y lo consiguió con Perú Libre. O sea, ellos no pudieron hacer partido, ahora tienen un vientre para llegar a conquistar el poder y obtener sus objetivos. Y eso es lo que han logrado con los congresistas, que hay 12 aproximadamente, para derogar las leyes, lograr la amnistía, porque esa consigna de conquistar el poder a través de las urnas viene del año 2008. O sea, igual, Perú Libre también tiene la consigna de conquistar el poder a través de las urnas. Entonces se juntan para un objetivo común, ¿no? También nos hacen comentarios aquí en el Facebook, las personas que están viendo esta transmisión. Dice, se han aprovechado del tema laboral de los maestros y las brechas de la desigualdad en la educación peruana, sobre todo en los sectores rurales y urbanos, magisteriales también. Hoy vemos universidades que han sido asaltadas en la educación. Dice, ya saben, esta práctica da frutos, ¿no? De estar metidos en la universidad e implantando la ideología marxista. Aunque es un comentario, yo aprovecho para hacer la pregunta, porque nosotros, como los sopradinos, tenemos esto, ¿no? Siempre nuestro himno comienza como alto el pensamiento como una bandera, siempre de trabajar
nuestra mentalidad de la manera más positiva, más alta. Y creo que tenemos nosotros un compromiso con nuestros valores en comenzar a ayudar en la educación desde nuestras familias y a toda institución. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Cómo poder llegar al corazón, a la mente de el joven actualmente? Mira, si tú quieres hacer una lucha ideológica contra estos grupos extremistas, hablemos así, tienes que tener argumentos para rebatirlos y que sean sólidos, porque ellos van a la universidad y tratan de invitarlos a talleres y le dicen, pues mira, Guzmán no es un terrorista, él es un maestro, un filósofo, un revolucionario. Y lo tienen preso en una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel militar que no debe estar ahí. Él debe estar en una prisión común. Mira, en el Perú no ha habido terrorismo, lo que ha habido es un conflicto armado interno. Y eso lo dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así lo dice. Después dice, nosotros, el Estado ha sido genocida. Entonces traen a colación varios casos. Y nosotros, si bien es cierto, también hemos matado, pero ha sido un desborde de la guerra. Entonces, comienzan a hablarle así en términos y argumentos que a la final le parecen que son lógicos, fácil para captar. Entonces tú tienes que estar preparado para rebatir eso. Y tienes que tener argumentos sólidos. Porque cuando dicen, acá ha habido un conflicto armado interno y no ha sido terrorismo, pues tú tienes que saber qué cosa es un conflicto armado interno para explicarles, ¿no? ¿Por qué les interesa a ellos manejar el término conflicto armado interno? Porque en base a eso están sujetos a la Comisión de Ginebra. Entonces ya dejarían de ser terroristas si son insurgentes. Y entonces cambia la denominación, ¿no? Entonces no hay un concepto muy claro y una diferencia muy clara qué cosa es conflicto armado interno y terrorismo, ¿no? Pero lo que nosotros hemos tenido acá es terrorismo. No es un conflicto armado interno, pero el informe de la Comisión de la Verdad hizo un gran favor. O sea, tú para rebatir estas ideas de ellos tienes que tener cierto conocimiento y argumento bastante sólido. Esta labor hubiera sido del Estado y de aquellos expertos especialistas en el tema, que vayan a las universidades y debatan y que absuelvan las interrogantes y preguntas de los jóvenes, porque los jóvenes son fácilmente influenciables y captables con esos argumentos. O sea, hay que preparar toda una estrategia para la lucha ideológica política que hasta el momento hemos perdido. Justamente aquí también nos hacen una pregunta, ¿por qué teniendo dichas pruebas aún no se ha actuado, ¿no? ¿Se está coordinando algo para antes de las elecciones? Bueno, esto es una buena pregunta que tendríamos que hacerle al Estado actualmente, ¿no? Pero ¿qué opina usted de esta pregunta, mi coronel? Bueno, esa pregunta también yo le he hecho a muchos hombres de inteligencia estratégica, ¿no? La inteligencia estratégica trabaja en base a escenarios futuros, ¿no? Yo le dije, ¿por qué teniendo argumentos, indicios, no se previnieron antes de que esto reventase? Pues, ¿no? ¿Se sabía que Sendero estaba detrás de la conquista del poder a través de la zona? Sí, me dicen. Nosotros hemos alertado, hemos avisado, pero no nos han hecho caso. Es lógico, pues. Al Estado no le interesa este grupo porque no colocan coche bomba, no matan. Entonces ellos decían, bueno, es una estrategia ideológica política que no tiene tanto interés, ¿no? Hasta los jueces cuando caían detenidos decían, pero ¿ha colocado un coche bomba, ha matado? No, entonces que se vaya libre. O sea, no estamos preparados para esta situación porque a nadie le interesó. Recién ahora se están dando cuenta que ha habido una dejadez, una negligencia, y ya estamos a puerta de una decisión final, que es el voto. Lo único nomás es conversar con las personas y hacerle entender que el voto consciente es lo que va a salvar a la democracia y a la libertad. Cada dice, ¿pero qué es la democracia? La democracia es el mejor modelo donde podamos caminar
libertad de pensamiento, de información, ser nosotros de acuerdo a nuestra capacidad, cosas así, un mercado libre, donde prima la oferta y la demanda. Hay que explicarle las ventajas que tiene un sistema democrático y qué cosa significa la libertad. Sí, eso es muy cierto. Hay varios comentarios aquí y lo que queremos hacer en la Asociación Ensopraína, bueno, es siempre traer invitados como usted. Ya lo tuvimos a don Marco Miyashiro y ya pronto los tendremos a los dos, ¿no? En una conversación seguro con todo más gusto, rica ¿no? para todos nosotros. Ustedes que se conocen tanto, que han trabajado juntos, creo que se conocen desde cadetes de la escuela, ¿verdad? Así es, tenemos una relación amical muy antigua, ¿no? Que ha sido probada en los hechos, que ha superado las vicisitudes. Ha habido altibajos, pero al final la amistad está por encima. Yo una vez le dije, Marco, mira, nos conocemos tanto desde la escuela que nuestra amistad ha pasado pues por, digamos, pruebas difíciles y seguimos siendo amigos, ¿no? Ese es ser amigo, ese es ser amigo, pues, ¿no? Sí, él nos dice lo mismo de usted. Él nos dice lo mismo de usted, que lo aprecia mucho. Bueno, ya hemos terminado por ahora. Muchas gracias. Hemos tenido hoy día el privilegio de estar con el coronel Benedicto Jiménez, coronel en retiro, uno de los participantes de la captura del siglo, ¿verdad? Y quisiéramos tener sus últimas palabras, Sí, don Marco, Benedicto. en primer lugar agradecer la atención que han tenido y la paciencia, y mil disculpas si no he logrado satisfacer sus expectativas. Después invocar a la juventud, principalmente a los jóvenes, que el día 6 de junio que van a dar su voto sea consciente, no un voto resentimiento, antisistema, porque se va a comprometer el destino de nuestra patria, de nuestra familia. Queremos mantener principios principales como es la democracia, por ejemplo, y la libertad. O sea, piensen de que va a ser un voto muy importante, quizás en su vida no se ha dado este conflicto que tenemos en este momento, donde la patria, la democracia pende de un hilo. ¿Sí? Yo una vez dije, ya nosotros los años nos ganan, queremos irnos de este mundo respirando aire de libertad y democracia. Eso es todo y les agradezco la atención. Luis, activa tu micrófono, por favor. Ahora sí. Muchas gracias, mi estimado coronel. Bien, un nos vemos entonces. y un gran saludo también a toda la comunidad de Ucrania que nos ha acompañado en esta actividad. Y efectivamente, somos un faro, hagamos docencia y por este 6 de junio que pongamos todos con la fuerza de nuestro voto la mejor decisión para el futuro del país. Muchas gracias, Picolet. Hasta luego.